Vamos a explicar la fisiopatología, el cuadro clínico, la relación que hay de COVID-19 con la insuficiencia renal aguda y la crónica, qué tratamientos evolutivos hay en esta infección por COVID y la evolución y pronóstico. Eh, para recordar en relación a la infección por coronavirus o COVID-19 o SARS-CoV-2, que este nombre se dio de acuerdo al Comité Internacional de Taxonomía de los Virus, se designó así por la Organización Mundial de la Salud al nombre del nuevo coronavirus, que apareció pues como una infección respiratoria aguda, ¿no? Que comenzó en una ciudad de China, en la ciudad de Wuhan, en noviembre del 2019 y que se diseminó por todo el mundo con magnitud de una pandemia, ¿no? Esta infección tiene aspectos fundamentales en la fisiopatología. Entonces, entendamos de que la infección por COVID es una infección viral generalizada, con manifestaciones gripales iniciales, pero que va a tener un compromiso sistémico, ¿no? Entonces, la infección pulmonar ocasiona una alveolitis predominante, un daño del endotelio vascular, ya sea de grande, mediano o de pequeños vasos, fenómenos de hipercoagulabilidad con fenómenos tromboembólicos y una respuesta inflamatoria citoquímica llamada la tormenta citoquímica, ¿no? Entonces, en lo que se ha avanzado en el estudio de la infección por COVID, se separa eh, el cuadro clínico en tres etapas: en un estadio inicial o en una infección inicial, que generalmente dura la primera semana, un estadio 2 o una fase pulmonar, y se subdivide en una fase sin hipoxia, y cuando progresa hacia un COVID severo, aparece la hipoxia, y a la vez también empieza en esta segunda semana la fase de respuesta inflamatoria sistémica, la tormenta de citoquinas, que es más como una fase hiperinflamatoria en el estadio 3. Cada uno de estos estadios va a tener características clínicas muy notorias, ¿no? Por ejemplo, en la primera semana, como les dije, simula a un cuadro gripal con fiebres elevadas, puede haber cefalea intensa, diarrea, ¿no? Y cuando tomamos un hemograma, pues vamos a verificar que el hemograma tiene linfopenia, ¿no? En la segunda semana es donde puede haber la desaturación del oxígeno en la fase ya con hipoxia, ¿no? Y el paciente puede tener anormalidades tanto en la radiografía como en la tomografía pulmonar. Y ya es en la tercera fase donde aparece el síndrome respiratorio agudo del adulto, puede aparecer la insuficiencia renal aguda o lesión renal aguda y el compromiso de otros órganos y sistemas. Entonces, como habíamos dicho que esta infección por COVID tiene un compromiso multisistémico, va a tener manifestaciones múltiples que van a variar de un paciente a otro. Específicamente para el compromiso de COVID en el riñón, vamos a tener lesiones agudas que se van a manifestar a través de presentar un sedimento urinario anormal sin manifestaciones clínicas. Entonces, en ese sedimento urinario anormal se pueden ver proteínas en orina, pueden aparecer hematíes dismórficos, cilindros hemáticos, y solamente se identifica como un hallazgo del sedimento urinario. Sin embargo, puede haber otros casos de una proteinuria mayor en rango nefrótico, más de 3.5 gramos en 24 horas, o también puede aparecer un cuadro clínico de una lesión renal aguda o insuficiencia renal aguda. Es decir, que el paciente puede tener anuria, oliguria, edema generalizado, gran dificultad respiratoria, el paciente puede entrar en un edema agudo pulmonar, complicaciones mismas de la insuficiencia renal aguda como hipercalemia, acidosis metabólica, uremia, ¿no? Entonces, todo ese compromiso multiorgánico
podemos ver en este cuadro clínico de la insuficiencia renal aguda secundaria a infección por COVID, ¿no? Siempre nos hacemos una pregunta: ¿qué pasó? ¿Por qué tantos de miles de contagiados y muertos en la infección por COVID, ¿no? Entonces, es una pregunta para reflexión y para eso tenemos respuestas, ¿no? Entonces, la primera respuesta a por qué hubo tantos de miles de contagiados, hay que recordar que este número reproductivo básico, que se define como la velocidad con que una enfermedad, en este caso una infección, se propaga en una población. Entonces, estamos viendo de que este COVID-19 se propaga tan rápido que dejó de lejos al SARS del 2002, al MERS del 2012, y ahora en la evolución de todas las variantes, de las mutaciones que ha tenido COVID-19, Omicron tiene un número reproductivo básico mayor, y se dice que por cada un paciente infectado por Omicron pueden haber 10 pacientes contagiados, o sea, que se propaga rápidamente, ¿no? Entonces, esa fue una manifestación de esta infección por COVID. También está el hecho de que puede haber transmisión en presintomáticos, es decir, de que el paciente se expone hacia un contagio de una persona infectada por COVID-19 y en ese momento se convierte en un presintomático. No va a tener ningún síntoma y esto empieza en la fase de incubación. Entonces, desde la fase de incubación hasta el periodo de ventana, cuando todavía no hay síntomas, ya es contagiante. Entonces, ese es el segundo motivo por el cual esta infección se propagó rápidamente, ¿no? También transmisión en los asintomáticos. Entonces, cuando ya se había detectado que el paciente tenía la infección por COVID, pero no tenía síntomas, y esto se estudió en un crucero, ¿no? Entonces, en el crucero se tomaron 3.711 pruebas de PCR, de las cuales 712 salieron positivos y casi el 50% de los pacientes estaba asintomático inicialmente. Entonces, estos asintomáticos también contagian, ¿no? Y el cuarto periodo, la cuarta explicación de por qué se propagó y por qué tuvo características de pandemia es que las medidas sanitarias impuestas por la Organización Mundial de la Salud en abril del 2020 estuvieron erradas, ¿no? Hubo un fallo en esta alerta de prevención de la infección por COVID. Entonces, ¿qué nos decía la Organización Mundial de la Salud? De que no hay evidencia de que el uso de las mascarillas, de las barreras de protección nasal, nos podrían evitar el contagio, ¿no? Entonces, eso se propagó pues en el continente americano, europeo, y grandes poblaciones no usaban máscara, ¿no? Y ahora sabemos que con el uso de la máscara vamos a hacer una prevención de la infección por COVID, ¿no? Entonces, también tenemos de que el primer caso conocido de COVID-19 se dio en la ciudad de Wuhan el 17 de noviembre del 2019, pero recién para diciembre, para el 31 de diciembre, la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan recién informó que tenían casos de una infección viral que estaba en estudio. Entonces, prácticamente se ocultó una información de más de un mes, y esto fue alertado por un médico oftalmólogo. Él se dio cuenta de que llegaban a su consultorio muchos pacientes con cuadros gripales que hacían insuficiencia respiratoria y que en corto plazo fallecían, ¿no? Entonces, él alerta a sus autoridades sanitarias, le dicen de que está haciendo un escándalo, que se sigue haciendo este tipo de afirmaciones, lo van a llevar preso, y realmente fue el médico el que alertó a la población. Finalmente, el oftalmólogo se contagia de infección por COVID-19, fallece, ¿no? Y ya las autoridades sanitarias toman recién con retraso de más de un mes las medidas sanitarias,
y ya había desplazamiento fuera del país de la China de pacientes infectados, ¿no? Entonces, por eso es que se empezó a propagar hacia el continente asiático, europeo, americano, y nosotros en el Perú rápidamente para el mes de marzo del 2020 ya teníamos casos de COVID-19 en nuestro país, ¿no? Entonces, lo que ustedes están viendo en esta diapositiva, en el fondo de la diapositiva, es un gran complejo hospitalario, ¿no? Para albergar a la cantidad de enfermos infectados por COVID y que significó pues que ellos en el mes de diciembre ya tenían eh, casos reportados, 83.030 casos reportados y muertes 4.634. Entonces prácticamente las estadísticas que inicialmente dio China fueron falsas y no se tomaron las medidas de contención de este brote, porque si hubiera sido un brote no se hubiera convertido en una epidemia, menos en una pandemia, ¿no? Entonces, recordar también, supongo que ustedes también han revisado cómo es la patogenia de esta infección, solamente para recordarles que este virus se va a anclar en los receptores de la enzima convertidora de la angiotensina en la membrana de las células, ¿no? Y que al ingresar dentro de la célula, ingresa por un fenómeno de endocitosis, va a cargar su ARN, lo va a activar a través de una serie de mecanismos y este virus totalmente potenciado para causar daño en las células por un fenómeno de exocitosis abandona el citoplasma celular a través de la membrana eh, celular y empieza a infectar otros órganos, ¿no? En el, en el alveolo va a provocar una infección pulmonar, hay un daño a nivel del endotelio, hay hipercoagulabilidad, ¿no? Entonces, esos son los eventos que ocurren cuando ingresa este virus a través de las células, ¿no? Entonces, esta enfermedad o infección por COVID-19 se va a expresar de diferentes formas y eso es lo que ya hemos conocido, hemos estudiado cuando inició la pandemia, ¿no? Entonces, desde un estado asintomático de portador hasta un síndrome de dificultad respiratoria aguda y una falla multiorgánica, ¿no? Entonces, eh, hay lesión pulmonar aguda, shock, síndrome de estrés respiratorio agudo y lesión renal aguda. Entonces, en relación a lesión renal aguda, afecta aproximadamente hasta el 40, en algunos casos hasta el 50% de los casos ingresados en las salas de cuidados intensivos, ¿no? Y el hecho de tener una lesión renal aguda en la infección por COVID se convierte pues en un marcador de gravedad de la enfermedad. O sea, cuando hay un compromiso renal en la infección por COVID, decimos que es un COVID grave, es un COVID severo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando este virus ingresa en el alveolo, ¿no? Infecta macrófagos, a neumocitos tipo 2, al endotelio y empieza una liberación de citoquinas de las células inflamatorias. Entonces, la defensa, llegan monocitos activados, neutrófilos, a defender contra el virus, ¿no? En el alveolo pulmonar y van a liberar grandes cantidades de enzimas que dañan todavía aún más el endotelio o el epitelio alveolar, ¿no? Entonces, el endotelio también está lesionado y va a permitir fácilmente paso de líquido. Es un endotelio vascular lesionado que ya no cumple la función de una permeabilidad adecuada y empieza a pasar líquido, ¿no? Al alveolo se produce el edema y ocasiona distrés respiratorio. Entonces, cuando nosotros examinamos al paciente, vamos a encontrar campos pulmonares llenos de crepitantes, ¿no? Entonces, el alveolo que está lleno de líquido y de células inflamatorias dañan al pulmón, se van a activar plaquetas, se activa el sistema de coagulación y se forman los microtrombos.
Entonces, el grado de afectación va a depender polimorfismos en el receptor del virus de la enzima convertidora de la angiotensina. Se dice que hay algunas patologías que tienen mayor susceptibilidad que otras para tener esa afectación mayor. También es importante la dosis o carga viral, ¿no? A mayor carga viral, mayor probabilidad de una infección severa. El mecanismo de la respuesta inmunitaria es excesiva, ¿no? Y esto se llama la hiperinflamación o conocida como la tormenta citoquímica. Hay una disregulación de mediadores proinflamatorios, ¿no? Y el daño orgánico excesivo sobrepasa a la respuesta antiviral fisiológica. O sea, la tormenta de citoquinas es tan grande, tan severa, que sobrepasa a toda respuesta fisiológica, ¿no? Entonces, este daño inflamatorio posteriormente en la evolución nos puede llevar a fibrosis de tejidos, fibrosis pulmonar, fibrosis a nivel del túbulo intersticio en el riñón y así en otros órganos. Entonces, eh, tenemos acá que el virus puede tener un efecto citotóxico directo, ¿no? Afectando, por ejemplo, a la célula tubular renal, al alvéolo pulmonar, al hepatocito, ¿no? A nivel de músculo cardíaco. Entonces, va afectando así diversos órganos, ¿no? También aparece una disregulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Entonces, hay una mayor producción de angiotensina 2, ¿no? Que va a conllevar pues a una disregulación de esta enzima. También hay un daño a nivel endotelial, hemos dicho que hay una hiperinflamación ahí y hay una tromboinflamación. Y también ocasiona un trastorno en la respuesta inmune, ¿no? Entonces hay una disregulación de la respuesta inmune. Entonces miren cuánto daño ocasiona este virus, ¿no? Entonces, en los ancianos se da el síndrome oclusivo de fragilidad, ¿no? El síndrome oclusivo que tiene relación con una inflamación del endotelio, hay una endotelitis, hay trombos a nivel microvascular, edema de los vasos sanguíneos y secuelas hemorrágicas, ¿no? Entonces, esto se ha estudiado en cadáveres infectados por el virus para encontrar realmente qué es lo que dañaba a los órganos y se encontró pues que comprometía a todos los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, esta tormenta de citoquinas, como están viendo acá, tiene actuación tanto de las células B como de las células T y diversas vías donde las interleuquinas, factor de necrosis tumoral, eh, diversas interleuquinas se activan, ¿no? Los macrófagos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, todos en conjunto para conformar esta tormenta citoquínica que sobrepasa la respuesta normal, ¿no? Entonces, en los síndromes que tenemos por COVID, tenemos un grupo etario pequeño como los niños o niños en edad escolar o lactantes infectados por COVID-19 simulan un cuadro de una infección respiratoria común y corriente y que se les puede aislar el virus SARS-CoV-2, ¿no? Pero cuando el grupo etario es joven, entonces hay una hiperreactividad. Acá es donde tenemos el gran distrés respiratorio que el paciente tiene, que puede entrar a ventilación mecánica, que puede aparecer insuficiencia renal aguda, y en el grupo etario de los ancianos, lo que se ve es el síndrome oclusivo, ¿no? Entonces tenemos áreas extensas de necrosis en diversos órganos, puede ser a nivel renal, a nivel hepático, en la irrigación de los miembros inferiores. Entonces vamos a tener diversos grados de necrosis en diferentes órganos, ¿no? Entonces, cuando entramos realmente a identificar que esta infección por COVID puede dañar al riñón y puede paralizarlo, como estamos viendo acá, en el compromiso de una lesión renal aguda, ¿no? Entonces,
ya habíamos dicho que la incidencia llega hasta el 40 a 50%, ¿no? Y que de este grupo de pacientes que hace insuficiencia renal aguda, hay una tercera parte, casi el 29%, que van a requerir tratamiento sustitutivo de la función renal, ¿no? La insuficiencia renal aguda se asocia con una mortalidad hospitalaria del 45%, ¿no? Eh, Me disculpa un momentito que tengo que marcar la entrada. Tenemos que registrar la entrada a la clase. Así es. Bueno, entonces, como les había dicho, tener insuficiencia renal aguda en una infección por COVID es un marcador de gravedad. Yo creo que este punto es muy importante que ustedes eh, lo fijen. Y lo otro es que es un factor pronóstico negativo para la supervivencia, ¿no? Entonces, un mal pronóstico, el hecho que el paciente infectado por COVID tenga insuficiencia renal aguda. Luego tenemos factores de riesgo ya estudiados en la infección por COVID y tenemos acá el grupo de los ancianos con edad avanzada, los pacientes diabéticos, los pacientes que tienen raza negra, uso de vasopresores en pacientes que son sépticos, ¿no? Enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, ventilación mecánica y enfermedad renal crónica y trasplante renal, ¿no? Entonces, esos son los grupos de riesgo, ¿no? Es importante también entender la respuesta citoclínica, ¿no? Entonces, eh, esta parte me pareció muy importante transmitirlas a ustedes de la respuesta citoquímica. Prácticamente cuando hay esta hiperinflamación, ¿no? No se salva ni un órgano, ¿no? Todos se vuelven frágiles a tener complicaciones severas, ¿no? Entonces, esta tormenta de citoquinas, para ser más específico, puede empezar en la segunda semana y hacia la tercera semana es donde tiene mayor severidad de manifestación clínica, y para esto el sello distintivo puede ser la fiebre persistente. Es decir, en la primera semana, cuando hay un resfrío, puede haber un cuadro gripal acompañado de fiebre, y una fiebre o febrícula que puede durar entre 2 a 3 días. Aparentemente, la persona se siente un poco mejor porque ya no tiene fiebre, y cuando entra en la segunda semana empieza a notar que se cansa para caminar, ¿no? Entonces empieza la hipoxemia, y que a la vez también reaparece la fiebre con una presentación persistente, ¿no? Entonces, esta reaparición de la fiebre con esas características de persistencia nos debe llamar la atención y estar alertas en relación a que eh, es el significado, la fiebre persistente es el significado de la respuesta citoquímica severa y también del compromiso multiorgánico, en donde está incluido corazón, cerebro, riñón. Parte de esta respuesta citoquímica también va a tener un síndrome que se llama el síndrome de fuga capilar, en donde vamos a ver que el paciente eh, rápidamente va a tener un edema generalizado, ¿no? Debido a que la pérdida o la inflamación severa que hay
a nivel endotelial deja que el líquido pase del intravascular hacia el intersticio, ¿no? Entonces, estas citoquinas proinflamatorias van a tener pues diversas formas de daño en el organismo de los pacientes, ¿no? Y pueden inducir también a la producción de trombosis, ¿no? Que puede dar lugar a una coagulación intravascular diseminada. Entonces, esos son los eventos que se producen en la infección por COVID y las formas de presentación clínica. Una de las formas es la que acabamos de revisar como insuficiencia renal aguda. Sin embargo, puede haber una presentación de una glomerulosclerosis focal y segmentaria de tipo colapsante, que rápidamente lleva a la insuficiencia renal y que cuando es segmentaria focal de tipo colapsante, el cuadro clínico es un síndrome nefrótico en el paciente, asociado a la insuficiencia renal aguda. Pero también puede aparecer un síndrome de Fanconi. Este síndrome de Fanconi es una tubulopatía, ¿no? Que aparece con proteinuria que es no nefrótica, puede aparecer con fosfaturia, o sea, elimina fosfatos a través de la orina, hiperuricosuria o una glucosuria normoglicémica. ¿A qué se refiere? Que hay eliminación de grandes cantidades de orina, ¿no? Pero cuando le tomamos grandes cantidades de glucosa en la orina, pero cuando le tomamos la glucosa en sangre, encontramos que la glucosa en sangre está en rangos normales. Luego tenemos los mecanismos fisiopatológicos a través del cual los riñones se enferman en la infección por COVID, ¿no? Entonces, están viendo ustedes diversas vías. Lo primero que puede ser una afectación directa, una lesión directa del virus que ocasiona pues daño a nivel de las células tubulares, ¿no? Pero también los mediadores inflamatorios pueden conducir al compromiso renal en la infección por COVID, ¿no? La alteración o la disfunción del endotelio vascular o otro factor de riesgo para hacer esta infección, ¿no? O que llegue realmente pues a comprometer el riñón. Entonces, la misma neumonía viral y el mismo hecho de que el paciente está en ventilación mecánica va a hacer de que lo predispongan a la eh, lesión renal aguda, ¿no? Entonces, cuando hablamos de localización, de dónde estaría el daño, podemos identificar una ira de tipo prerrenal, un daño renal directo asociado al virus, ¿no? Luego una regulación negativa de la enzima convertidora de la angiotensina de los receptores, insuficiencia renal aguda asociada a la alteración de la respuesta inmune, o una insuficiencia renal aguda interactuando con otros órganos, como son el síndrome eh, cardiorrenal, que es de tipo agudo, el síndrome pulmón-riñón, que también es de tipo agudo, ¿no? Luego tenemos todas las vías a través de las cuales este virus puede ocasionar daño renal, ¿no? Entonces, por hipovolemia puede ocasionar una insuficiencia renal aguda de tipo mm, prerrenal, hipoxia, puede aparecer shock. Todas estas alteraciones se pueden presentar en la infección por COVID-19, ¿no? Como estamos viendo ahí, la nefropatía por cilindros, la glomerulopatía colapsante, la nefritis tubulointersticial aguda, ¿no? Muy bien.
Entonces, tenemos acá que la insuficiencia renal aguda se va a deber por diferentes mecanismos por los cuales se desarrolla la insuficiencia renal, ¿no? Acá solamente tenemos esta diapositiva que dice daño viral directo y está como interrogante para la época que se hizo esta diapositiva, pero ya sabemos que ahora el daño viral es directo y afecta a las células tubulares, ¿no? Entonces, acá también tenemos identificando a los diferentes órganos, por ejemplo, a nivel cardíaco, ¿no? Una miocarditis o un síndrome cardiorrenal de tipo 1, que significa que cuando hay un compromiso, acá está para identificar el cardiorrenal tipo 1, cuando hay un compromiso sistémico, ¿no? Se pueden activar este síndrome a través del cual aparece una insuficiencia cardíaca aguda que va a comprometer eh, rápidamente la función del riñón y ocasionar el síndrome cardiorrenal agudo. Muy bien. Entonces, en esta diapositiva estamos viendo esa interrelación, ¿no? Del corazón con la disfunción cardíaca aguda y cómo es que compromete al riñón, ¿no? O sea, hay una insuficiencia renal, o perdón, una insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces la perfusión a nivel renal es menor y ocasiona la lesión renal aguda, ¿no? Entonces, el daño renal asociado a la infección por COVID, recuerden que no es solamente a nivel de la necrosis de los túbulos, daño endotelial, ¿no? Puede haber lesión de vasos, lesión de glomérulo, de túbulo, de intersticio, ¿no? Entonces, como es un virus que empezó a causar daño, se ha empezado a estudiar todos los compromisos de órganos y se ha determinado pues que en lo que respecta al corazón, lo ponía severamente en riesgo de cometer, en riesgo de que esta infección se convierta en una infección severa, ¿no? Entonces, estas trombos de fibrina pueden llegar a los capilares glomerulares, puede aparecer depósitos de hemosiderina, inflamación, lesiones renales, vasculares e intersticiales crónicas, ¿no? Entonces, acá tenemos el virus aislado del parénquima renal, señalado con las flechas rojas, donde se identificó las partículas virales, ¿no? Lo que sigue es un poco de la revisión que hemos hecho en relación a lesión renal aguda e infección por COVID. Tenemos, por ejemplo, un estudio realizado en 13 hospitales de Nueva York. Se estudió los estadios de la insuficiencia renal aguda. Y acá, para este hospital, se determinó que el 47%, o sea, casi el 50% estaban en el estadio 1, y ese estadio 1 es para realizar un manejo médico y evitar pues las complicaciones que pueden ocurrir cuando pasa al estadio 2 o al estadio 3, ¿no? Entonces tenemos ahí estadio 1, 47%. Factores de riesgo, los que ya habíamos revisado, más están ahí todos en realidad, ¿no? Está la edad avanzada, eh, la raza negra, los hipertensos, los diabéticos, los que tienen enfermedad cardiovascular o están usando vasopresores, es, um, son factores de riesgo
para desarrollar esta infección, esta insuficiencia renal aguda. Entonces, acá hemos traído a la clasificación de la insuficiencia renal aguda y cómo la podemos aplicar a la insuficiencia renal aguda provocada por el COVID, ¿no? Entonces, tenemos en primer lugar tres formas de clasificar a la insuficiencia renal aguda, que ya las habíamos tratado en la clase anterior, ¿no? Cada una es diferente en relación a un año diferente que fue, digamos, elaborado, ¿no? El común denominador en las tres es que las tres se basan en la creatinina, ¿no? O el filtrado glomerular. Y el otro criterio que es independiente es el criterio de volumen urinario, ¿no? Entonces, tener pues una infección por COVID asociada a una lesión renal aguda eh, va a poner en riesgo de necesitar una terapia de diálisis en los pacientes que tienen un AKIN3 o un CADIGO3, ¿no? Esos son los candidatos para entrar a una terapia de diálisis, ¿no? La lesión renal aguda también encuentra algunos factores predictores de insuficiencia renal aguda y acá nos está agregando el paciente obeso, ¿no? Y el paciente de edad avanzada, raza negra, sexo masculino, baja tasa de filtrado glomerular. Como vemos, son diferentes eh, factores de riesgo ya estudiados y el que nos llama la atención que no estaba en los anteriores es la obesidad, ¿no? Entonces, las causas de lesión renal aguda en la infección por COVID van a ser diferentes, que van a tener diferentes cuadros clínicos, puede ser prerrenal, puede ser una injuria tubular directa, nefritis tubulointersticial aguda, por fenómenos de rhabdomiólisis o síndrome compartimental abdominal, coagulopatías o el síndrome cardiorrenal tipo 1. Estas diapositivas en las cuales podemos tener extendidos de biopsias renales realizadas a pacientes infectados por COVID, tenemos en microscopía óptica o microscopía electrónica cambios, un infiltrado inflamatorio severo en la diapositiva, eh, donde está la foto de la microscopía óptica, pero cuando se convierte en microscopía electrónica, vamos a encontrar una desaparición del borde en cepillo de las células tubulares, ¿no? Que ya nos habla de una insuficiencia renal aguda, ¿no? Entonces, luego hemos tenido otro tipo de biopsias también obtenidas de pacientes infectados, como una glomerulosclerosis focal segmentaria de tipo colapsante, membranosa, una semiluna similar al lupus eritematoso o cambios mínimos, ¿no? Y otra con eh, otros eventos como anticuerpos antimembrana basal glomerular con estudios de fluoroscopía, ¿no? La misma necrosis tubular aguda o el rechazo del trasplante, ¿no? Entonces, los mecanismos de lesión glomerular ocasionan daño a nivel de los podocitos, una glomerulopatía colapsante y una microangiopatía de tipo trombótico. En el daño tubular vamos a encontrar tubulopatía proximal, ¿no? El virus puede lesionar directamente al túbulo renal, puede causar una necrosis tubular aguda con deshidratación, con sepsis, ¿no? Puede provocar rhabdomiólisis, nefritis intersticial aguda, que vamos a revisar en el segundo tema de ahora, ¿no? Y el daño viral
va a tener expresiones diferentes, ya sea si afecta a los glomérulos, si afecta predominantemente a los túbulos, como el síndrome de Fanconi, ¿no? O si afecta al endotelio vascular, también va a tener una expresión diferente, ¿no? Entonces, acá lo que estamos viendo son necropsias que le realizaban los pacientes por COVID y que se demostraba las inmensas áreas de necrosis en los tejidos. Por ejemplo, en la parte inferior de esta diapositiva, más o menos el 70% del hígado necrosado, ¿no? Debido a la eh, trombosis de vasos extensa que ocurre en los infectados por COVID, ¿no? En pacientes hospitalizados también hay estudios realizados y se encontró que la mortalidad hospitalaria en infección por COVID asociada a insuficiencia renal aguda sigue siendo alta, ¿no? 50% más o menos de los pacientes pueden tener complicaciones, ¿no? Entonces, en este grupo, por ejemplo, habían prevalencias de anormalidades y también algunas situaciones en las cuales se presentaba con mayor severidad la infección, ¿no? Entonces, tener elevada la creatinina sérica o el BUN o tener una tasa de filtrado glomerular menor a 60 mililitros por minuto, o hacer proteinuria, hematuria o insuficiencia renal, ¿no? Entonces, acá tenemos un cuadro muy interesante. Si ustedes ven, la diabetes mellitus se convierte en un factor de riesgo en un ratio mayor para hacer la infección por COVID. En la segunda parte dice BMI, o sea, el índice de masa corporal. Entonces, a mayor índice de masa corporal, mayor necesidad de insuficiencia renal aguda asociada a terapia de reemplazo renal, ¿no? Entonces, paciente con diversos grados de sobrepeso u obesidad, mayor riesgo, mayor riesgo de hacer la complicación severa de la lesión renal aguda con necesidad de terapia de reemplazo renal. También hay estudios realizados comparativos entre pacientes americanos de Nueva York y pacientes colombianos, latinoamericanos de la ciudad de Barranquilla, en Colombia, ¿no? Entonces, se estudiaron características de compromiso renal en esta infección por COVID y es ahí donde se encontró que un gran porcentaje de los pacientes asintomáticos tenían proteinuria, ¿no? Y esto fue mayor para los americanos. En la hematuria también podría ser hematuria macro o microscópica. La leucocituria, que a veces solamente asociamos a infecciones urinarias bacterianas, eh, no es así, ¿no? La bacteriuria o leucocituria que aparece en un sedimento urinario también se puede ver a una infección viral que está comprometiendo a los riñones, ¿no? Entonces, también se estudiaron la severidad de la insuficiencia renal aguda. Se encontró que había mayor severidad para los colombianos, ¿no? Para el grupo de Barranquilla, y que lo que más manejaban los pacientes norteamericanos era el AKIN tipo 1, o sea, la insuficiencia renal aguda. Entonces, como vemos, para tener claro de que la lesión renal aguda en la infección por COVID es multicausal. Puede tener un patrón tubular, ¿no? Puede instalarse a las 48 horas de ingreso, así de inicio en la primera semana, como que puede aparecer en la segunda semana. La recuperación, si el paciente logra superar la insuficiencia renal aguda,
puede estar recuperándose a las 3 semanas de la infección, ¿no? Pero también hay que tener presente de que esta infección por COVID puede dejar al paciente con secuela, ¿no? Y la secuela puede ser una enfermedad renal crónica estadio 1, estadio 2, estadio 3 o estadio 4 en un porcentaje más o menos al 6%. Y que hay un porcentaje de pacientes que iniciaron como lesión renal aguda que van a sobrepasar los 3 meses de evolución y que la manifestación clínica es anuria y sus niveles de creatinina no bajan, ¿no? Entonces ahí estamos ante un cuadro de un estadio 5, ¿no? Entonces, hay pacientes, yo he tenido la oportunidad de no solamente ver, sino manejar 2 pacientes que no tenían ninguna comorbilidad, tuvieron la infección por COVID severo. Los 2 pacientes acabaron en diálisis porque les dejó la secuela de una fibrosis extensa y lógicamente quedaron como una enfermedad renal crónica estadio 5, ¿no? Entonces los factores de riesgo y la mortalidad también ya lo hemos referido y ahora entramos al COVID relacionado con la enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces cuando hablamos de enfermedad renal crónica estamos hablando de pacientes que van a tener algunas comorbilidades, ¿no? Como la azoemia, la vitamina D, la retención de sodio, el estrés oxidativo, la activación del complemento, ¿no? A nivel, puede tener también enfermedad cardiovascular, diabetes, pueden ser pacientes desnutridos, ¿no? Y que van a tener pues una alteración o una deficiencia de la inmunidad y una inflamación sistémica, ¿no? Y esto puede favorecer a la injuria del tejido, ocasionando no solamente la neumonía viral por COVID, sino neumonías oportunistas con bacterias que pueden infectar el parénquima pulmonar, ¿no? Ocasionar falla respiratoria, falla multiorgánica o trombosis. Todo eso está descrito, ¿no? Que los pacientes con enfermedad renal crónica tienen comorbilidades que los van a predisponer a la infección por COVID, ¿no? Que la infección puede ser grave, eso está descrito así, esta referencia es de la Sociedad Internacional de Nefrología. Sin embargo, en lo que nosotros hemos visto en la pandemia y ahora como endemia de la infección por COVID, cuando afecta a un paciente que está en diálisis o tiene diversos grados de enfermedad renal crónica, el compromiso no es severo como está descrito en... Entonces, la evolución de pacientes con enfermedad renal y COVID severo, ¿no? También ha sido estudiado en estudios retrospectivos, estudios de cohorte, ¿no? Y se encontró que el paciente se puede quedar dependiente de diálisis con enfermedad renal crónica, ¿no? Y que eso pues representa la severidad de esta infección para el compromiso multisistémico, ¿no? En relación a los DIECA o ARA2, que son medicamentos que van a tener, pues, ser usados o son usados para pacientes hipertensos y que a la vez se infectan por COVID. Entonces, dice, estudios clínicos demostraron que su uso, o sea, el usar captopril, enalapril o los ARA2, no aumenta el riesgo o severidad de la infección, ¿no? Entonces, ese concepto sí hay que tenerlo claro, ¿no? Y llegamos a la parte del tratamiento, y el tratamiento específico para pacientes con insuficiencia renal aguda o si se quedaron con algún grado de severidad de infección por COVID, ¿no? Les podemos ofrecer terapias de reemplazo renal, como son la hemodiafiltración, la hemodiálisis, hemoperfusión o diálisis peritoneal, ¿no? Entonces, es importante
saber que hay un tipo de terapia que nos va a ayudar con la tormenta de citoquinas. Y ese tipo de terapia se llama la hemoperfusión, ¿no? Entonces, el, el, el filtro se llama el CytoSorb, como ustedes están viendo, es un filtro ancho, muy ancho, y tiene la característica, la finalidad de que en esa membrana que tiene se adhieren todos los mediadores inflamatorios, ¿no? Entonces, es una forma de contener la gran producción de mediadores inflamatorios que inicialmente ocurre en la infección por COVID. Llegando también a todo lo que son manejo con medicamentos, habíamos visto de que en los primeros casos que se dieron en el Perú, acá a nivel local y a nivel mundial, mucho se usó la terapia con corticoides. Entonces predisponíamos al paciente a hacer infecciones bacterianas múltiples y finalmente el paciente se complicaba y fallecía. Entonces ahora sí se acepta el uso de corticoides, pero para la tercera semana, cuando el paciente está en la fase de respuesta citoquímica exagerada, ¿no? Y se necesita usar este tipo de medicamentos. Pero también hay medicamentos antivirales como tocilizumab, sarilumab, pacientes convalecientes con plasma intravenoso o inmunoglobulina que les van a ayudar en la recuperación, ¿no? Entonces, también acá para pacientes hospitalizados, también hay un trabajo grande de 13 hospitales de Nueva York, ¿no? En donde el 30.6% mantenía la diálisis cuando al paciente se le daba de alta. Entonces, eso es para identificar de que muchas veces la lesión renal aguda no resuelve y el paciente tiene que estar en un periodo de observación para evitar las complicaciones o la necesidad de terapia de sustitución renal, ¿no? Entonces, acá tenemos cómo evoluciona la función renal. Dice, ¿se recupera la función renal? No, la mayor parte de casos, el 56%. Sí se recupera la tercera parte, el 33%, y sin datos se perdieron del seguimiento 11%, ¿no? Entonces llegamos a la parte final para recordar y fijar de que el 75% de los pacientes infectados con COVID-19 van a presentar complicaciones renales. Entonces de ahí la importancia que nosotros revisemos COVID relacionado con riñón, ¿no? Esta insuficiencia renal aguda en la infección por COVID es multicausal. El 20 a 40% de los pacientes hospitalizados desarrollan IRA y el 20% de los que ingresan a las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Esta IRA se asocia a un mayor riesgo de mortalidad y a una menor probabilidad de recuperación de la función renal, ¿no? Hay diversas formas, el paciente o puede quedarse en diálisis o se recupera o entra en una etapa de cronicidad. Es importante mantener hidratado al paciente, tener un buen flujo constante para que el paciente esté bien hidratado. La inflamación y la coagulopatía dice pueden contagiar, complicar la lesión renal aguda, ¿no? Y esta evolución de la falla renal aguda después de la infección por COVID es un área que permanece en estudio, puesto de que ahora hay el llamado COVID crónico, ¿no? Donde la infección por el virus puede permanecer más allá de los 3 meses de haber iniciado el cuadro. Alumnos, ¿alguna pregunta? No, doctora, todo está claro. Todo está claro, muy bien. Entonces vamos a pasar a la segunda clase.
Entonces, esta clase de nefropatías en enfermedades sistémicas, en realidad, pues las enfermedades sistémicas que van a comprometer tanto la función del riñón o el parénquima o la alteración estructural del riñón son múltiples, ¿no? Entonces, en el sílabus se ha centrado esta nefropatías en enfermedades sistémicas en la nefritis tubulointersticial aguda y crónica, ¿no? Entonces, estas nefropatías en enfermedades sistémicas, para poner ejemplos, para que ustedes tengan una visión amplia de estas nefropatías, pueden ser enfermedades metabólicas, por ejemplo, la diabetes, puede ser el hipotiroidismo, que pueden provocar nefropatías, ¿no? Pueden ser enfermedades inmunológicas variadas, tipo vasculitis, enfermedades del tejido conectivo, ¿no? Pueden ser infecciones que de manera sistémica afectan varios órganos y dentro de esos órganos se compromete a los riñones, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, vamos a tener pues el ejemplo de una de las enfermedades sistémicas, como es el lupus. Lupus eritematoso sistémico que puede provocar diversas manifestaciones en el riñón, ¿no? Entonces, la forma como se obtiene la presentación clínica puede ir desde un lupus eritematoso sistémico ya diagnosticado y que a la búsqueda de compromiso de órganos se puede encontrar como una hematuria o proteinuria en el sedimento urinario y el paciente permanecer de una forma asintomática, ¿no? Pero también se puede presentar como un síndrome nefrítico agudo. Si ustedes recuerdan, síndrome nefrítico tiene una triada, que es la hematuria, el edema y la hipertensión arterial, o como un síndrome nefrótico, con orina espumosa y edemas, ¿no? Pero también el paciente puede debutar como una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Es decir, en el debut puede ser como un cuadro de un síndrome nefrítico agudo, síndrome nefrótico de presentación aguda, de los dos a la vez, que rápidamente compromete la función renal, ¿no? Entonces el paciente empieza a disminuir el volumen de orina, empiezan a aparecer manifestaciones de una insuficiencia renal aguda, de uremia, el paciente tiene diversas manifestaciones del sistema nervioso central, puede estar somnoliento, de aparato digestivo, puede tener náuseas, vómitos, puede tener hasta hematemesis como parte de la uremia, ¿no? El paciente puede hacer una neumonitis urémica y puede tener tos con esputo con sangre, puede tener distrés respiratorio por la uremia, ¿no? Puede tener un cuadro de una pancreatitis secundaria a la uremia, ¿no? Entonces, todas estas manifestaciones nos, en la evolución de esta glomerulonefritis rápidamente progresiva se van a dar en el transcurso de 2 a 4 semanas, ¿no? Entonces, en 2 a 4 semanas realmente el paciente está urémico, necesita de una terapia de sustitución renal de la cual nunca sale, ¿no? Porque el compromiso es tan severo, ¿no? Eh, Muchas veces hemos visto estos cuadros en el hospital en los cuales se han realizado biopsias renales, ¿no? Entonces, encontramos en la histopatología, encontramos pues crecientes celulares que van a atrapar a los glomérulos y estas crecientes que son epiteliales posteriormente se convierten en fibrosas, ¿no? Entonces, cuando ya aparece fibrosis en el parénquima pulmonar, es un daño renal de tipo irreversible, ¿no? Y también se puede manifestar como una insuficiencia renal crónica. Entonces, las manifestaciones clínicas de las nefropatías en enfermedades sistémicas van a depender de la enfermedad sistémica específica. Si estamos hablando, por ejemplo, de diabetes, la enfermedad renal diabética va a dar un cuadro muy diferente a la nefritis lúpica, ¿no? Entonces el paciente puede venir con un cuadro de un síndrome nefrótico florido sin afectación de la función renal y que en la evolución presenta la afectación de la función renal, ¿no? Entonces, esos son las enfermedades sistémicas que van a ocasionar
diversas manifestaciones clínicas, ¿no? Entonces, en esta clase vamos a ver que hay nefritis intersticiales de tipo agudo, otras crónicas, hay que reconocer la etiología, cómo es la patogenia, cómo vamos a diagnosticar de acuerdo a las manifestaciones clínicas, qué tratamientos se conocen en la actualidad y el pronóstico, ¿no? Entonces, es como el nombre lo dice, pues las nefritis tubulointersticiales agudas van a tener una afectación del túbulo y del intersticio de una manera aguda o crónica, ¿no? Entonces, básicamente, el daño va a estar a nivel del túbulo e intersticio. ¿Qué ocasionan en la aguda? Edema e inflamación del túbulo, del intersticio, y se afecta la función renal, disminuye la función renal. Y cuando ya estamos en el campo de las crónicas, puede haber atrofia, fibrosis intersticial, ¿no? Infiltración leucocítica, y esta atrofia tubular es de carácter irreversible, ¿no? La clasificación de la Organización Mundial de la Salud para este tipo de enfermedades están subdivididas en causas infecciosas. Quien conoce una nefritis tubulointersticial infecciosa aguda o una pielonefritis aguda, por ejemplo, ¿no? O una crónica, en una pielonefritis crónica inducida por medicamentos, ¿no? Asociada a desórdenes inmunes, acá están el lupus eritematoso sistémico en la cabeza, las uropatías obstructivas que van a ocasionar nefritis tubulointersticiales de crónicas como la nefropatía por reflujo. Esto es característico, este reflujo vesicoureteral en los niños pequeños que nacen con un sistema, un aparato urinario inmaduro en donde no se cierran las valvas ureterales, las valvas que se van a cerrar como unas compuertas cuando llega la orina procedente del riñón, desciende por los uréteres, se abren las valvas, llega la orina a la vejiga y luego se tienen que cerrar esas valvas. Entonces, cuando no se cierran las valvas ureteral derecha e izquierda y permanecen parcialmente o totalmente abiertas, la orina refluye desde la vejiga, asciende al uréter distal, al medial, al proximal y en los casos severos retorna hacia el riñón y ocasiona una hidronefrosis, un acúmulo de orina que va regresando de la vejiga hacia arriba, ¿no? Entonces, cuando no la sabemos diagnosticar, prácticamente ese niño va a, va a tener pues una evolución de un daño renal crónico, ¿no? Entonces el niño empieza a tener edemas, palidez, no crece y estamos ya ante la secuela, ante la complicación de la enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces prácticamente si no reconocemos un reflujo vesicoureteral, el niño que tenía infecciones urinarias a repetición, lo vamos a condenar a que tenga una enfermedad renal crónica que pudo haber sido prevenible con la detección temprana, ¿no? Entonces, ¿cómo detectamos reflujo vesicoureteral, ¿no? ¿Cómo quisiéramos estar en una interrelación entre el docente y ustedes como participantes, porque de repente sí saben los estudios de imágenes que se pueden prescribir, que se pueden indicar para diagnosticar el reflujo vesicoureteral, ¿no? Entonces, para el diagnóstico de reflujo vesicoureteral necesitamos una cistouretrografía miccional seriada, así se llama el examen. Se utiliza colocando una sonda Nelaton que ingresa por la uretra, ya sea de la niña o del niño, y se inyecta un contraste que va a ir directamente a la vejiga y luego se van a ir tomando placas seriadas, ¿no? Entonces el niño orina, se toma una placa, sigue orinando, se toma la siguiente placa, más o menos un promedio de 5 placas, y cuando el reflujo es severo, aparentemente el niño dejó de orinar, pero la orina que quedó en la vejiga y hay reflujo, se va teñiendo todo el contraste hasta el retorno en el grado severo, hasta el ingreso de la sustancia de contraste dentro del riñón. Entonces, diagnosticada se tiene que actuar, ¿no? O sea, si el niño es pequeño, se le da chance de que maduren esas valvas, pero si no maduran, ya los urólogos tienen que intervenir y operar para evitar la nefropatía por reflujo.
¿no? Entonces, me he detenido en esta parte porque esta parte ocasionada por infecciones urinarias en los niños pequeños es muy importante de diagnosticarla para prevenir la complicación, la nefritis tubulointersticial crónica, que lleva a una enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces también hay lesiones tubulares o tubulointersticiales por metales pesados, ¿no? Algunas tóxicas isquémicas por alteraciones metabólicas, también provocadas por enfermedades neoplásicas, ¿no? Como parte de esta clasificación que les acabo de mostrar. Luego tenemos la etiología, ¿no? Entonces, acá estamos viendo que esta etiología de las nefritis tubulointersticiales agudas, casi el 75%, o sea, casi 3/4 partes de causas de nefritis tubulointersticiales agudas son ocasionadas por antiinflamatorios no esteroideos. Es altísimo el porcentaje digamos, de antiinflamatorios no esteroideos. Y acá tenemos también otros grupos farmacológicos como son antibióticos de uso frecuente, como son cefalosporinas, ciprofloxacino, penicilinas, vancomicina, dentro de las más frecuentes, etambutol para pacientes con esquemas antituberculosos, ¿no? Están los antiinflamatorios no esteroideos, está la furosemida, que es un fármaco que utilizamos frecuentemente, el omeprazol también, ¿no? Dentro de los más importantes. Pero también tenemos acá el grupo de infecciones. Y en infecciones, cuando tengamos una infección, siempre hay que buscar nefritis tubulointersticial aguda, ¿no? Entonces tenemos ahí bacterias como la Escherichia coli, ¿no? Las salmonella, streptococo, estafilococo, que son frecuentes en diversos tipos de infecciones, y tenemos acá el virus, ¿no? Los virus como causa también de nefritis tubulointersticiales agudas, tenemos al citomegalovirus, Epstein-Barr, antivirus, el VIH, pero acá también tenemos que agregar, actualizar este cuadro y poner al COVID-19 ahí, ¿no? Entonces el COVID-19 también nos puede ocasionar nefritis tubulointersticial aguda. Otros, la leptospirosis, el Mycobacterium tuberculoso, ¿no? El toxoplasma, el micoplasma. Y hay otra entidad que es un síndrome, ¿no? De nefropatía intersticial con uveitis, que se llama el TIN, ¿no? Entonces hay uveitis y a la vez una nefropatía intersticial, ¿no? Asociada a enfermedades sistémicas, ahí está el lupus, ¿no? Sarcoidosis, Sjögren, algunos linfomas no Hodgkin, leucemias, mielomas y alteraciones metabólicas como hipercalcemia e hiperuricemia. Entonces, acá tenemos igual lo mismo, pero ya separado como bacterias, virus, algunos parásitos y otros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que se ve cuando se hace una biopsia renal de un paciente afectado de una nefritis tubulointersticial aguda? Entonces, lo que estamos viendo es un infiltrado linfocitario severo, ¿no? Hay eosinófilos, hay macrófagos, pueden haber granulomas no caseificantes y diversos grados de daño a nivel tubular. Entonces, miren acá, hay una imagen histológica de una pielonefritis aguda, hay acúmulos de polimorfos que destruyen a los túbulos, hay afectación del intersticio también, ¿no? Entonces, esto ocurre en una pielonefritis aguda, ¿no? Y esta nefritis intersticial aguda de tipo o de origen hematógeno puede comprometer la corteza renal, ¿no? Y también ocasionar daño a nivel glomerular, ¿no? En la patogenia es una patogenia de alteración de la inmunidad, ¿no? Entonces, acá se activan los linfocitos T, los CD4, los CD8, y aparecen los infiltrados intersticiales. Hay una respuesta inmune que se va a desencadenar por un antígeno nefritógeno, que es exógeno, como por ejemplo en los fármacos.
¿no? En los antiinflamatorios no esteroideos, en los antibióticos, ¿no? En diversos medicamentos que pueden comportarse como antígenos nefritógenos exógenos o endógenos que son procesados por las células tubulares, ¿no? Un endógeno, por ejemplo, en el lupus eritematoso sistémico, ¿no? Entonces, de esa forma es como la alteración de la respuesta inmune ocasiona nefritis intersticial aguda. Entonces, acá tenemos célula presentadora de antígeno, el antígeno ocasiona la reacción inmunitaria y la formación del complejo antígeno-anticuerpo, ¿no? Entonces, en esta patogenia hay interacción de células renales, inflamatorias, exposición de nuevos antígenos, activación de citoquinas proinflamatorias, ¿no? Y la respuesta es tanto celular como humoral, ¿no? Hay aumento de moléculas de adhesión, ¿no? De citoquinas proinflamatorias, el infiltrado es mononuclear, ¿no? Y pueden haber reacciones cruzadas, ¿no? Entonces, esta patogénesis empieza pues con la actuación de la activación de los linfocitos CD4, aparecen los linfocitos T colaboradores, también los linfocitos B, y empiezan a formarse los anticuerpos. Luego se desencadena toda una cascada de eventos, ¿no? Estas citoquinas ayudan a la maduración rápida de los linfocitos T, ¿no? Hay actuación del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? Con activación de receptores de linfocitos T, y el linfocito que secreta citoquinas, ¿no? Y finalmente, pues, estos linfocitos T activados se convierten en citotóxicos y reaccionan ante las células infectadas por un virus, por ejemplo, ¿no? Si fue el COVID, ahí está toda la cascada de patogenia, ¿no? Entonces, como vemos, este mecanismo inmunitario se va a actuar a nivel de la pared del vaso, la activación de todo lo que habíamos dicho de neutrófilos, de macrófagos, activación de linfocitos T, ¿no? Y a nivel, ocasionando pues daño a nivel tubular, ¿no? Y activación del complemento que incrementa el daño a nivel de la luz de los tubos, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos cuando aparece pues este antígeno nefritógeno exógeno como un fármaco, ¿no? Que va a ser atrapado por la célula tubular, ¿no? Y en donde ahí en la célula tubular aparece el anticuerpo y se va a formar el complejo inmune ocasionando daño, ¿no? Llegamos a las manifestaciones clínicas. Y acá sí quisiera que ustedes recordaran que cuando ustedes encuentran a un paciente que tiene todas las características clínicas de un paciente con insuficiencia renal aguda, dentro de su diagnóstico diferencial, siempre ponga a la nefropatía túbulo-intersticial aguda. Como están viendo, el 100% de los casos de nefritis túbulo-intersticial aguda se presenta como una insuficiencia renal aguda. Entonces, la insuficiencia renal aguda clínicamente va a tener diversas manifestaciones. Puede tener volumen urinario normal, oliguria, anuria, puede tener un síndrome urémico muy florido, ¿no? A nivel del sistema nervioso central, a nivel de diversos órganos, ¿no? Y que todo ese conjunto asociado a la valoración de la creatinina, de la tasa de filtrado glomerular, nos va a definir insuficiencia renal aguda. Pero de ese grupo hay pacientes que tienen necesidad de terapia de sustitución renal y que van a haber otras manifestaciones como artralgias, pueden haber fiebre, puede aparecer un exantema cutáneo, eosinofilia en sangre, mayor de 500 eosinófilos por milímetro cúbico, hay que sospechar ahí en nefritis túbulo-intersticial aguda. El paciente puede tener microhematuria, hematuria de tipo glomerular, o una hematuria macroscópica en un pequeño porcentaje de pacientes, o el paciente puede tener leucocituria,
habíamos dicho que leucocituria puede aparecer en el compromiso renal en el COVID. Leucocituria puede aparecer en la nefritis tubulointersticial aguda sin tener bacterias en la orina, solamente por el hecho de tener una nefritis intersticial aguda. Puede aparecer una proteinuria no nefrótica moderada o leve, o en el menor eh, rango de pacientes que hacen síndrome nefrótico, ¿no? Entonces, por fármacos, se da un periodo post-exposición y aparece la nefritis intersticial aguda. Si hay una reexposición, también puede aparecer. La forma como se presenta es IRA de tipo ligúrico, ¿no? Puede haber rifampicina, a rifampicina puede formarse anticuerpos, ¿no? Y es no dosis dependiente, o sea, por más que sea una dosis, que se haya recibido una sola dosis o dos dosis en una dosis de rango habitual, se puede provocar una nefritis tubulointersticial aguda. Con los antiinflamatorios no esteroideos pueden aparecer semanas a meses post-exposición, ¿no? Pueden aparecer síndrome nefrótico, aparecen en adultos mayores, aparece como una glomerulonefritis por cambios mínimos y mayor frecuencia de casos que pueden ir a la enfermedad renal crónica. Con inhibidores de bombas de protones pueden aparecer hasta las 10 semanas post-inicio, ¿no? Entonces, no tengamos esa predisposición a prescribir indiscriminadamente inhibidores de bombas de protones porque puede tener este efecto adverso de la nefritis tubulointersticial aguda, ¿no? Entonces, el reconocimiento precoz es importante, ¿no? Entonces, en el laboratorio, nos vamos a ayudar en el sedimento urinario porque pueden aparecer la eosinofiluria, que es muy característico de esta entidad, leucocitos, cilindros leucocitarios, pueden aparecer eh, proteínas menor de 1 gramo por día de proteinuria, ¿no? Pueden aparecer defectos tubulares proximales como glucosuria, fosfaturia, bicarbonaturia, defectos tubulares distales como hipercalemia, pérdida de sodio, acidosis tubular renal distal, defectos medulares, ¿no? Que pueden comprometer y nos pueden ayudar al diagnóstico, ¿no? Entonces, en relación a criterios diagnósticos, vamos a tener que el principal criterio diagnóstico para la nefritis tubulointersticial aguda es la insuficiencia renal aguda. Entonces vamos a tener ahí que hay una elevación de creatinina, puede haber leucocituria, cilindros leucocitarios y eosinofiluria. Son hallazgos analíticos compatibles, ¿no? También podemos ir hacia una biopsia renal para identificar o hacer un diagnóstico diferencial con la necrosis tubular aguda, con glomerulonefritis aguda, fracaso renal agudo de otra etiología, ¿no? Entonces, en la parte izquierda de esta diapositiva tenemos igual insuficiencia renal aguda como principal criterio diagnóstico de la nefritis tubulointersticial aguda, ¿no? Seguido de la leucocituria, de la proteinuria leve, el paciente puede tener microhematuria o puede tener fiebre en menor proporción de casos, ¿no? Entonces, esta nefritis tubulointersticial aguda va a tener un carácter reversible, ¿no? Pueden haber en las biopsias renales que se indiquen en pacientes que tienen fracaso renal aguda, que tenemos la sospecha de esta entidad, un porcentaje significativo de casos de nefritis tubulointersticial aguda, ¿no? Entonces, en la parte final vamos a ver el tratamiento. ¿Qué hacemos? Ya la diagnosticamos, pero ¿qué debemos hacer para evitar el daño en el paciente con esta insuficiencia renal aguda provocada por la nefritis tubulointersticial aguda, ¿no? Luego, entonces, pasamos a las crónicas, ¿no? En las crónicas vamos a tener un grupo de enfermedades caracterizadas por una lesión histológica común que va a estar localizada también en el intersticio, en los túbulos, atrofia tubular, fibrosis del intersticio, ¿no?
y que esto pues es la vía final común de los pacientes que progresan a enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, ¿qué, eh, ¿qué tenemos en la etiología? Así como hay etiología para los casos de las agudas, para los casos de las crónicas, también tenemos una etiología. Y acá tenemos, también están los fármacos, ¿no? ¿Quién no consume paracetamol o prescribe paracetamol de una forma rutinaria, ¿no? Entonces, mayor riesgo de tener este tipo de tener este tipo de nefritis tubulointersticial crónica en pacientes que crónicamente están consumiendo analgésicos tipo acetaminofén, paracetamol, que eso es lo más frecuente, ¿no? Dentro de los tóxicos está el plomo, el cadmio, el mercurio, ¿no? Eh, Dentro de los más frecuentes y que pueden haber pacientes que se han intoxicado con este tipo de sustancias, ¿no? Pero también, así como en las agudas estaba el mieloma, las leucemias, en las crónicas también, alteraciones metabólicas, hay hiperuricemia en la gota, por ejemplo, es frecuente, hipercalcemias, ¿no? En algunos procesos de base inmunológica, como el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Sjögren, ¿no? Habíamos hablado de las uropatías obstructivas, el reflujo vesicolateral, la litiasis coraliforme, las hipertrofias prostáticas, ¿no? Entonces, acá tenemos que muchas uropatías obstructivas que van a ocasionar enfermedad renal crónica se deben justamente a cálculos en la vía urinaria, no solamente los coraliformes, sino de diverso tamaño. Y cuando nosotros decimos etiología de la enfermedad renal crónica, doctora, ¿es la litiasis renal? Sí, pero la litiasis renal, ¿qué ocasiona? La litiasis renal ocasiona nefritis túbulo-intersticial crónica, ¿no? Nefropatía por radiación, nefropatía de los Balcanes, también dentro de las etiologías. Entonces, al igual que las agudas, en las crónicas va a haber un infiltrado inflamatorio de linfocitos T, de macrófagos, activación de citoquinas, ¿no? Igual que en las agudas, ¿no? Hay producción de matriz celular, hay fibroblastos, células inflamatorias y eosinófilos abundantes, hay factores profibróticos, factor de crecimiento tumoral beta, que está implicado en el paso de las insuficiencias renales agudas a las crónicas, endotelina, y todo eso ocasiona fibrosis en el intersticio. Entonces, en la histopatología, ¿qué es lo que podemos observar? Hay una fibrosis extensa, hay atrofia de los túbulos, ya se ha perdido todo el epitelio tubular, engrosamiento de la cápsula de Bowman, como estamos viendo acá. La atrofia tubular, ustedes están viendo en esta diapositiva a los túbulos como unos aritos, ya no hay el epitelio tubular que es cilíndrico, ¿no? O sea, se convierten como, están atrofiados estos túbulos. La cápsula de Bowman, acá también se ve que está engrosada, ¿no? Entonces, ¿qué manifestaciones clínicas nos da las nefropatías túbulo-intersticiales crónicas? Entonces, muchas veces es asintomática. El paciente puede estar con esta entidad de una nefritis túbulo-intersticial crónica, sin embargo, no tiene síntomas, ¿no? A veces, la única manifestación puede ser que el paciente tiene una característica de nicturia. Entonces hay que tomarle mucha atención si el paciente tiene nicturia. Si el paciente tiene nicturia, o sea, tiene más volumen de orina por la noche que en el día, entonces yo tengo que hacerle pruebas para determinar si mi paciente ya está dentro del grupo de los pacientes con enfermedad renal crónica, como les decía en la mañana, ¿no? Detección temprana de enfermedad renal crónica. Entonces,
o el paciente hace poliuria, o sea, tiene más de 3 mililitros por kilo y por hora, y en global hace más de 3 litros de orina en 24 horas, ¿no? Entonces, la patogenia va a depender si es tóxico, si es una infección, si es inmunológico, metabólico, mecánico. Si es inmunológico, se van a formar los complejos antígeno-anticuerpo, ¿no? Alteración de la inmunidad celular, ¿no? En infecciones hay un daño tubular asociado a células presentadoras de antígenos que también activan la inmunidad celular, ¿no? La pielonefritis crónica es un daño renal asociado a infecciones recurrentes, persistentes del riñón. ¿Qué causa esta pielonefritis crónica? Un reflujo vesicoureteral severo y bilateral, obstrucción de la vía urinaria por largo tiempo, ¿no? Las litiasis con uropatía obstructiva. La manifestación frecuente en estas pielonefritis crónicas, el paciente se vuelve hipertenso, ¿no? Cuando hacemos un estudio radiológico, lo que vamos a encontrar es asimetría renal, ¿no? Aumento de la ecogenicidad, hay lobulaciones, un parénquima, un contorno irregular anormal, ¿no? Esto nos ayuda a determinar si estamos ante un caso de esta pielonefritis, ¿no? Cuando se hace la nefrectomía en la parte inferior de la diapositiva, encontramos a una pielonefritis crónica con un aspecto macroscópico decapsulado, hay nodularidad, zonas deprimidas con amplias cicatrices, que eso es lo que se ve, ¿no? En este grupo de las pielonefritis crónicas está la pielonefritis santo-granulomatosa, que es una pielonefritis crónica que se presenta con una inflamación granulomatosa con macrófagos, ¿no? Entonces, ¿en qué lo observamos? En las uropatías obstructivas, en la litiasis renal y muchas bacterias que a veces no son comunes, como Proteus, Klebsiella o Pseudomonas, ¿no? O el mismo Staphylococcus aureus, que pueden ocasionar la santo-granulomatosa. Pero dentro de las más frecuentes es la E. coli también, ¿no? Entonces, el paciente puede tener dolor lumbar, malestar, pérdida de peso, fiebre, ¿no? Y el paciente tiene, digamos, esta pielonefritis santo-granulomatosa, ¿no? Y vamos a encontrar que puede tener necrosis, calcificaciones, ¿no? Entonces, el tratamiento es antibiótico terapia de amplio espectro y una nefrectomía total o parcial, ¿no? Entonces, llegamos a la parte ya del tratamiento y acá es muy interesante cómo vamos a tratar esta respuesta inmune alterada en los casos de nefritis tubulointersticial aguda, ¿no? Entonces, el tratamiento, dice, es de soporte, o sea, si mi paciente tiene cefalea o está hipertenso porque tiene una sobrecarga hídrica, yo tendré que darle un diurético, un medicamento para bajar la presión arterial, ¿no? Hacer el soporte, un balance hídrico negativo para los pacientes que están con sobrecarga hídrica. Es importante identificar el fármaco que puede estar ocasionando la nefritis tubulointersticial aguda y retirarlo de inmediato. Para los casos severos y persistentes de insuficiencia renal aguda, necesitamos utilizar corticoides, ¿no? Entonces, esta es una entidad en la que se puede usar los corticoides. ¿Qué tipo de corticoides? El pulso intravenoso de metilprednisolona, ¿no? La metilprednisolona es un fármaco corticoide y la dosis para un adulto es de 250 miligramos endovenoso en 3 a 5 días, ¿no? Y esto termina esa pulsoterapia. Pulsoterapia le llamamos porque es de una forma intravenosa, en una sola aplicación al día, en un periodo corto, que puede durar de 3 a 5 días. Y termina esa terapia inicial endovenosa y vamos a continuar con prednisona a una dosis de 0.5 a 1 gramo por kilo por día, disminuyendo hasta un periodo de mes y medio, o sea, 6 semanas. Entonces tenemos acá un flujograma, ¿no? En la cual tenemos un fracaso renal agudo leve, entonces vamos a suspender el fármaco. Yo recuerdo haber visto una vez una nefritis intersticial aguda por etambutol en un paciente que estaba en la emergencia del hospital.
en donde vamos a suspender el fármaco, hay un fracaso renal agudo, o no se puede retirar, o hay un fracaso renal agudo que es intenso, entonces vamos a plantear la biopsia renal, ¿no? Entonces, si hay mejoría después de suspender el fármaco, entonces nos quedamos con una nefritis intersticial aguda probable. Pero si no hay mejoría, seguimos y tenemos que hacer biopsia renal. Con biopsia renal vamos a determinar, vamos a diagnosticar la nefritis intersticial aguda, pero si la biopsia está contraindicada, ¿por qué? Porque el paciente tiene una alteración de sus factores de coagulación, ¿no? Puede ser una indicación de que no se puede realizar biopsia renal en ese paciente, o está con una infección urinaria, ¿no? Tampoco podemos hacer una biopsia renal en un paciente que tiene una infección, está contraindicada, entonces vamos a hacer un ensayo terapéutico con prednisona. Si se mejora antes de los 7 días, es probablemente una nefritis intersticial aguda probable, pero si no mejora, hay que suspender el tratamiento. Entonces yo creo que este flujograma es de bastante utilidad para poder usar la terapia con corticoides con la finalidad de que no deje secuela, ¿no? De que se recupere completamente la función renal, ¿no? Entonces, la meta, el objetivo es que se recupere la función renal, ¿no? Hay un grupo pequeño de pacientes que se pueden quedar en diálisis crónica, o sea, esta nefritis intersticial aguda que ocasiona insuficiencia renal aguda, hay un pequeño porcentaje de pacientes que van a entrar a terapias de diálisis y que a veces no logran salir de la diálisis, ¿no? A eso se refiere. Se quedan como estadio 5. Y hay otros que recuperan parcialmente la función renal, ¿no? Hay algunos factores de riesgo identificados como una insuficiencia renal aguda prolongada que sobrepasa las 3 semanas o que haya sido provocado por grandes dosis de antiinflamatorios no esteroideos por largo tiempo, o que en la biopsia encontremos fibrosis o atrofia tubular, ¿no? Que nos diga acá hay daño crónico, ¿no? Entonces, en relación a los puntos que debemos considerar para recordar es que la nefritis intersticial aguda debe ser considerada como causa de insuficiencia renal aguda, como les decía, siempre en el diagnóstico diferencial, ¿no? Descartando pues primero las causas pre- o postrenales, considerar las etiologías que hemos revisado, ¿no? El tratamiento debe estar enfocado al retiro del agente causal o tratamiento de una enfermedad sistémica, considerar el uso de corticoides en casos refractarios y recordar que hay casos que evolucionan a la cronicidad y a la enfermedad renal crónica. Por eso lo importante es el diagnóstico oportuno. Bueno, acá hemos terminado la segunda clase. Si tuvieran alguna pregunta. ¿Me escuchan? Sí, doctora, disculpe. Sí, doctora. El micrófono. ¿Alguna pregunta? Por el momento, no, y tampoco Ya, mis bueno, si compañeros. no tuvieran preguntas, entonces les agradezco estas 2 clases que me han escuchado y espero que si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, tienen ahí el correo electrónico o a través de las prácticas que desarrollamos en el Hospital Regional Lambayeque podamos absorber alguna duda que tuvieran. Muchas gracias, chicos. Hasta luego. Hasta luego, doctora, Gracias. muchas gracias.